lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 7:33. Damos la bienvenida en nuestros estudios al licenciado Santiago Mal, gobernador de la provincia de La Suay, licenciado en Ciencias Políticas. Bienvenido, señor gobernador. Felicitaciones y éxitos en esta compleja labor que le ha encargado el presidente de la República, Daniel Noboa. Iniciemos perfilando lo que será su labor. Se ha informado desde el municipio de Cuenca que se le hizo a usted una excitativa por parte del alcalde de la ciudad, acogiendo también el sentir de diversos dirigentes que están al frente de los GATS en la provincia de La Suay, de que el gobierno debe seguir invirtiendo en el tema de seguridad. Quisiéramos saber si es que este va a ser un eje fundamental de la función que usted empieza a cumplir. Gracias, Gustavo, por el espacio y un saludo a todos los radioescuchas. Sí, en verdad, yo agradezco primero al señor presidente por la gentileza que ha tenido de encargarme su representación aquí en la provincia de La Suay. De indudable que uno de los ejes fundamentales en el cual desde el inicio de su gobierno el señor presidente lo indicó es la seguridad. Vivimos momentos muy difíciles y creo que hemos dado muestras de que es un eje de suma importancia. Aquí en la ciudad tenemos que potencializar aquel eje, por eso es que existe un trabajo de coordinación permanente con los diferentes actores vinculados en el tema de seguridad, como es la policía y como es el servicio de inteligencia del sector militar, de tal manera que no podemos desproteger hasta conseguir que un momento determinado podamos bajar esos niveles, que de hecho en la ciudad de Cuenca y en la provincia de La Suay existe una tendencia decreciente, de tal manera que ahí se está viendo que existe un trabajo importante de articulación. Mi posición como gobernador es básicamente crear una nueva dinámica de una gobernación abierta, de una navegación en donde podamos integrar a todos los actores, tanto de los diferentes zonales como de los actores internos de los diferentes GATS, para que los efectos sean de mayor trascendencia y de mayor impacto posible. Hay una serie de criterios que analistas políticos han dado en este medio de comunicación, y entendemos también en otros medios con preocupación, porque a la provincia de La Suay se le nota un tanto alejada del centro del poder político. Muy poco espacio tiene La Suay en planes de contingencia, en planes quinquenales, en planes de vialidad. Una de las evidencias que se tuvo en los últimos días fue la presencia del ministro de Transportes y Obras Públicas. Realmente una visita sin pena ni gloria, pues más allá de ciertas vagas ofertas como aquella de comprar maquinaria para hacer un mejor mantenimiento en las vías, no se presentaron presupuestos, cronogramas, planes de ninguna naturaleza. Eso ahí se le siente, y usted lo sabe, señor gobernador, porque hasta antes de este fin de semana usted estaba al otro lado como un ciudadano, como un dirigente de sectores agropecuarios, la difícil situación que vivimos en materia de vialidad, un centralismo que no nos permite desarrollar adecuadamente las actividades ni en lo público ni en lo privado. ¿Cómo va a enfrentar usted esta situación? Es real lo que tú planteas, creo que eso hemos vivido de muchos años atrás. Es por eso que dentro de mi gestión yo he definido 3 ejes importantes. El eje de seguridad, que lo tratamos ya, el que es el fundamental, por decirlo de alguna manera, el eje de conectividad, que es importantísima para la provincia, y un eje de apoyo al sector productivo y empresarial. ¿Por qué? Porque hoy día, con esa ventana que se ha abierto al mundo como un sector turístico de altísima importancia y de gran impacto en el país, es necesario que estemos conectados. La vialidad es un tema fundamental.
esa es una de las acciones que yo voy a desarrollar aquí y es mi compromiso con el pueblo cuencano y azuayo, que las gestiones que tengan que realizarse tendrán que llevar al más alto nivel. Existe la predisposición de invertir en Cuenca, el gobierno está preocupado, tanto es así que muchos de los escenarios de orden mundial, como la cumbre de presidentes iberoamericanos que se va a dar aquí en noviembre, el señor presidente lo ha visto con muy buenos ojos desarrollarlos en Cuenca. Entonces tenemos hoy día que, partiendo de estos escenarios, poder potencializar una inversión en Cuenca. Vialidad es fundamental, esa zona, ese acceso sur es indispensable, la cuenca Molletura hay que atenderle lo antes posible. Si bien el pronunciamiento del señor ministro fue en que las competencias bajo el marco del esquema que tiene el gobierno de invertir en vialidad no eran las adecuadas hoy en día y en este momento a los gobiernos seccionales, esto no quiere decir se va a descuidar. El gobierno va a estar muy vigilante y permanente de eso. Ahora, señor gobernador, perdone que le interrumpa, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana. Usted viene del sector privado, del sector productivo, y una de las propuestas de este sector, y que luego la acogieron las autoridades locales, además no solo de la provincia de La Suay, sino también de la provincia del Cañar, es la solicitud de delegación de competencias. En esta reciente visita que hizo el ministro de Transporte, como ya comentó Gustavo, sin dejar mayores esperanzas a la provincia de La Suay, más bien lo que hizo fue negar esta posibilidad. Quizás usted insistirá en esta posibilidad. A ver, el ministro lo que planteó es que la delegación de esas competencias hoy día no eran posibles realizarse, porque el gobierno está marcando una política diferente de ingresar en ciertos sectores y entre esos es el nuestro, Azuay y el Austro. Va a haber una inversión directa del gobierno y una preocupación directa del gobierno bajo el marco de sus competencias para mantener estas vías. De hecho, no es que la declaración del ministro quiere decir dejo desprotegida a la Azuay. Ahora, tengamos claro algo, mi compromiso, si yo vengo del sector privado, como ustedes bien lo ratifican, y he vivido lo que todos los cuencanos y azuayos tenemos en ese tema. Entonces, al venir yo a trabajar en la gobernación es justamente porque me debo a esta ciudad, me debo a esta provincia. Y estos serán ejes, estos tres que planteé, importantísimos, que yo les voy a coordinar y articular con las diferentes carteras de Estado, de tal manera que podamos tener a la brevedad posible intervenciones. Pero no nos olvidemos de algo, estamos en una época difícil, la caja fiscal del gobierno está con problemas, hemos heredado obligaciones y deudas de mucho tiempo atrás que tenemos que irlas honrando conforme va pasando los días. Hay ajustes a través de las leyes aprobadas que nos van a permitir tener un alivio en los próximos meses y creería que la inversión empezará a llegar para el segundo semestre de este año, porque ya vamos a tener niveles de recaudación que nos van a permitir manejar presupuestos. Dentro de esta relación con el régimen, que es necesaria cultivarla y mejorarla, señor gobernador, cabe poner sobre el tapete este trato diferente que se da a una y otra provincia. El ministro de Transportes y Obras Públicas, Roberto Luque, habíamos hablado ya muy ligeramente sobre su visita a Cuenca, en donde muy poco o nada se comprometió, señala a reglón seguido y lo publica el portal Primicias, que una de las prioridades de su gestión será concretar justamente alianzas público-privadas para aumentar la inversión vial en el país. Es lo que dice el ministro. Lo califica como un modelo clave para concretar millonarias inversiones en vías y en obras que llevan años en espera, como el Quinto Puente, provincia del Guayas. Pero para la provincia de La Suay es un modelo que no funciona, y tampoco en la contraparte hace ofertas concretas el ministro en cuanto a cómo se va a cometer esta situación que raya con ya el desastre de las vías. Gustavo, hay que generar esa alianza público-privada. La apertura existe del gobierno y tanto es así la muestra de lo que tú acabas de decir del Quinto Puente. Tenemos que trabajar nosotros en esa estructura también como provincia y como ciudad. Hay que buscar esa alianza a través de sector privado que quiera invertir en estas vías, porque esa es tenemos que tomarle y verle esa como una visión a largo plazo. Definitivamente aquellas vías, y si podemos ver en el país, que tienen acuerdos de alianzas público-privadas o
que sean manejadas por empresas privadas con concesiones, con peajes y tema, vemos que son vías de alto nivel. Recordemos que está allí de por medio, y perdóname la interrupción, la nueva autopista Bibliana-Guayaquil, que se la forjó entre los estamentos de aquí de la provincia de la Suay, particularmente el sector privado, la Cámara de Industrias, el presidente Lasso, sus ministros. El presidente Noboa, cuando candidato, dijo que iba a apoyar ese proyecto. Eso está en estudio. No ha mencionado esto todavía, pero claro, el asunto es un poco urgente, pues el gobierno es muy corto. Sí, a ver, hay una gran cantidad de cosas que hacer, Gustavo, y eso es real. Sí, no es reclamo contra usted, sería ilógico hacerlo. Usted está un día en el cargo. Estamos hablando del escenario que tiene justamente que usted que enfrentarlo. Sí, y le tomo de la mejor manera porque eso me implica mayores niveles de compromiso de mí ante esta gestión. Eso es un estudio que está en marcha. Yo me he reunido con el ministro de Economía en días anteriores, a pesar de que asumí recién el día jueves, el día sábado ya pude tener un diálogo profundo con él, y eso está en estudio, así como está en estudio el ingreso del acceso sur, buscando las opciones a través de las cuales bajo este marco de alianza se van a potencializar. Yo creo que tenemos que creer en la política del presidente. Estamos poco tiempo, y yo creo que con este ajuste que ha habido, que de hecho es un ajuste que a todos nos va a permitir estar vigilantes de las inversiones que vienen a futuro, porque estamos dando parte de nosotros. En el tiempo vamos a poder medir. Ahora, claro que es corto el tiempo, pero estamos haciendo acciones concretas. Ustedes pueden ver que el tema de seguridad ha tenido muy buen impacto. En algún momento hay algunos brotes, pero propias del quehacer permanente de una ciudad y de un pueblo, pero estamos interviniendo con fuerza ahí. Hay el compromiso, y yo he adquirido ese compromiso como sector privado, de velar por los intereses de la provincia. Ese es mi compromiso con ustedes y con toda la población. Vamos a ir midiendo en el tiempo estos efectos, y ustedes van a ser quienes nos van a acompañar en el día a día, en el avance de estos procesos que estamos marcándonos como provincia de la Suay. Ahora, señor gobernador, hay muchas dudas respecto del plan Fénix. ¿Es una realidad? ¿No es una realidad? ¿En qué medida realmente está siendo implementado? Este fin de semana hubo un recrudecimiento, un rebrote de la violencia, una alcaldesa asesinada, 6 o 7 asesinados en Santa Elena, un cuencano que regresaba de la costa asesinado con un disparo en la cabeza. Diariamente hay asaltos de 2 personas circulando en una motocicleta aquí en la ciudad de Cuenca. Nos preguntamos si de este plan Fénix se ha derivado un plan exclusivo para la provincia de la Suay. Recordamos que el gobernador que le antecedió, el coronel Armando Benítez, hablaba del diseño y la implementación de un plan. ¿Conoce usted respecto de la existencia de este plan? ¿Cómo se implementaría este plan Fénix ya considerando las situaciones complejas que vive el Azuay, en la ciudad de Cuenca, cantones complejos como Camilo Ponce Enríquez, por ejemplo? ¿Qué nos puede comentar usted al respecto? El plan Fénix se maneja con muchísimo tino, porque es una estrategia que tiene que ir midiendo varias fases y varias aristas de aplicación. No es un tema que puede revelarse al 100%, como el señor presidente lo ha dicho en muchas ocasiones, porque estamos combatiendo un tema muy difícil, que es el narcotráfico y los temas delincuenciales de altísimo nivel. No es delincuencia común, como ustedes pueden evidenciar. Este plan tiene que ir poco a poco teniendo sus efectos. No se ha descuidado, estamos activados todos en las diferentes provincias, no hemos descuidado el entorno interno de cada una de ellas, pero tiene que ir en fases. Estamos poco tiempo en eso. Es un tema muy delicado que tiene que llevarse con muchísima sutileza, pero yo sí creo que ante el problema que hemos tenido
histórico, hoy día vemos cómo se reduce. Hay focos, de hecho, lo que usted dice es muy real y es evidente, lo hemos visto en las noticias y hemos evidenciado con las acciones, pero hay que ir combatiendo conforme se van dando los escenarios. No se puede revelar una estrategia, porque esa estrategia para que tenga su efecto, tiene que mantener sus niveles de sigilo. Pero hay un plan, si bien es importante no revelar la estrategia, pero quizás los ciudadanos ya saber si efectivamente hay un plan que contempla recursos, tanto económicos, humanos, de personal. ¿Hay un plan para el Azuay? Ustedes pudieron ver que inició ya una cooperación del gobierno norteamericano en estos días, con una nave que nos va a servir muchísimo, y en ese marco van a ir llegando una serie de aportes de gobiernos que están muy interesados en ayudarnos. Pero tiene que ser una etapa, y vamos a estar sobre la marcha vigilantes de que esto se vaya cumpliendo. Tenemos que tener un espacio de tiempo para poder desarrollar. El señor presidente tiene como meta fundamental sanear este país de estas mafias y poder crear un ambiente sano de convivencia. Ese sí es un compromiso que ha asumido, y es lo que a mí me ha motivado para estar hoy día frente a la gobernación. Creo en el proyecto político del presidente, creo que se están haciendo las cosas bien. El tablero político del país es difícil, ustedes lo conocen. Se han dado muestras de que se puede manejar de alguna manera ese tablero, y creo que en el tiempo vamos a tener resultados. Quisiera, señor gobernador, sé que el tiempo es muy corto, retornar al tema de la vialidad. En los boletines que se emiten para los fines de semana, para los feriados en Ecuador, se da cuenta sobre la situación de las vías en el país, y Azuay está siempre presente allí, con vías con una docena de puntos críticos por lo menos. Con frecuencia sucede de que la cuenca Molleturo-Naranjal se cierra y queda como única vía, ante la precariedad de la cuenca Girón Pasaje, única vía para salir de la provincia hacia la costa, la vía que va por la ciudad de Azogues, Cañar, Llutco, Chancay. Pero esta vía, que fue objeto de un contrato de conservación por mantenimiento, por resultados, el único aquí en el austroecuatoriano, se encuentra con este contrato paralizado, sigue sin ejecutarse. Hay la vía Cañar, Llutco, Chancay, sí, que no se logra activar. No se entiende por qué. Hay un problema allí con los fiscalizadores, coincidentemente tienen el apellido del propio ministro. La consultora es Núquez y Luque. No sabemos si hay relación directa con el ministro, pero hay un nudo allí que resolver. Es una vía crítica para la provincia de la Azuay, que es la que mayor servicio da con los frecuentes problemas que se presentan en la cuenca Molleturo-Naranjal. ¿Se podrá acometer esto y resolver de una vez por todas este tema? No solo esa, Gustavo, muchas cosas han estado mal hechas. La cuenca Molleturo tiene unas deficiencias enormes, técnicas de fabricación. Lo que nosotros hoy día podemos en este tema del feriado y hemos activado un plan de contingencia importante vial también. El Ministerio de Transporte está ubicando en las diferentes redes viales contingente para poder atender posibles derrumbes que existan por el clima, para mantener expeditas en este feriado y poder dar las facilidades del caso. Pero a lo que vamos de fondo, se tiene que ir analizando cada uno de ellos. Como tú lo mencionas, deberíamos poner especial atención para ver cuáles son las directrices que se van a manejar en esa vía. Pero también hay que poner atención en la cuenca Molleturo. Acuérdate que hay algunas fallas que nos preocupan, y estos vienen estructurales desde su fabricación, desde que se diseñó. Hay estudios que determinan que el trazo no es el correcto, y eso lo sabemos con anterioridad, pero se hizo. Entonces hoy tenemos que trabajar sobre la marcha, sobre lo que tenemos. Hay que darle viabilidad a esa vía, aunque sea redundante, porque es un acceso importantísimo para nosotros con Guayaquil y con el puerto. Los negocios se dan por ahí, sin descuidar la que va por Chud. Entonces, desde el punto de vista del plan de contingencia, estamos activados para mantener esa expedita en estos días de feriado que se nos viene. Más allá, hay que seguir estudiando
cómo se va a desenvolver y cómo se va a destrabar este contrato que tú lo dices, porque es importantísimo que se entre dentro de las prioridades viales de la zona austral. ¿Presidió usted ya el Comité de Operaciones Emergentes aquí en la provincia, que la preside el gobernador? Sí, tuvimos la reunión ya el día de ayer. ¿Ha trascendido de esta reunión de que hay emergencias en la provincia de la Azuay? Hay emergencias, pero no hay dinero. Más de 200 establecimientos educativos afectados en la zona 6 por las lluvias. 152 necesidades de movimiento de tierras, ni un centavo en caja para absolver estos problemas. Está también por allí el caso de la cría, que cumple coyunturalmente un año en emergencia. Se evacuó allá que es parte del Cantón Santa Isabel, a una cantidad grande de personas que se encuentran en refugios hasta el momento, sin una salida, sin soluciones. Hace falta allí, señor gobernador, una declaratoria de emergencia de la autoridad, en este caso usted como gobernador. Sí, ese es un tema sensible, hay que reubicar a las personas de la cría. Esa falla, ese es un riesgo inminente. Hay que hacer una reubicación, no que es el tema de llegar a albergues, eso es un hecho, hay que reubicarles con terrenos productivos para que puedan seguir su actividad productiva en el tiempo. Son gente que ha vivido ahí y solo se ha dedicado al tema agrícola. Es muy difícil reformular una nueva actividad en otras áreas, pero esa reubicación tiene que ser trabajada con territorio para ver aquellos espacios en los cuales podamos otorgar tierras a que puedan reubicarse ellos. Eso es un compromiso mío que lo asumo. Es importantísimo porque hablamos de una comunidad de agricultores que su economía se basa estrictamente en el entorno que se han hecho por años. De tal manera que esa es una preocupación que la voy a tomar muy de frente. Y en cuanto a los fondos para enfrentar estas emergencias por el invierno o por el fenómeno del Niño, que son múltiples y no hay dinero en caja, cuando está vigente aún un decreto, el 784, que firmó el presidente Lasso, en el cual se reservó, no me acuerdo si fue 300 o 400 millones de dólares para contingencias, de los cuales recientemente, nuevamente el ministro Luque, dijo que 150 o 200 millones se utilizarán para Manabí, Esmeraldas, para estas contingencias. Algo de esto va a venir para el Azuay. Tiene que gestionarlo. Tiene que venir. También no nos olvidemos que áreas, si bien nosotros vivimos momentos críticos, áreas mucho más críticas son Manabí. Estamos viendo lo que pasa ahora con las inundaciones. Hay que atender varios sectores. De hecho, mi gestión tiene que ser para Cuenca y el Azuay. Estoy aquí. Y lo haré conocedor de la trayectoria del señor ministro, que va a inclinar sus acciones a diferentes ejes para ser equitativo. Pero necesitamos crear esa necesidad también y hacerle conocer. Muchas veces ese tema de desconocimiento a nivel de ministerios nace porque de aquí no hemos tenido el suficiente acercamiento para hacer saber la realidad y la necesidad que tiene la provincia. A eso sí me comprometo en seguir, estar muy vigilante de aquellos temas. Señor gobernador, entendemos que el tiempo es muy corto, pero yo no quisiera despedirme de usted sin conocer cuál es su posición respecto del extractivismo y el tema minero aquí en la provincia de la Azuay. Hay zonas muy conflictivas de minería ilegal, Pucará, sigue el mismo Camilo Ponce Enríquez, pero también hay una preocupación enorme respecto de la insistencia del Estado ecuatoriano y del sector minero en torno a dos proyectos que entre comillas sería minería legal o concesionada, Quimsacocha y Río Blanco. Coméntenos, por favor. Yo hago un llamado aquí a que esto se tiene que analizar con un poco más de profundidad. La minería ilegal es lo que nos ha hecho el mayor daño del mundo. Mientras exista metales bajo la tierra, le oí el otro día una declaración en uno de los noticieros internacionales, se va a dar explotación. Ese es un tema que tenemos que ponerle en la retina, legal o ilegal. Tenemos que analizar que la ilegalidad es la que hace un daño más que nada al ambiente, porque no existe controles. Poco control, justamente. O sea, nos no hay ¿por qué controles. El Estado no controla? A ver, ese es un tema preocupante que vamos a ponerle atención. No hay una intervención del Estado, que es a quien le corresponde precisamente el cuidar que no se den estas acciones irregulares. Tenemos que trabajar en esa área con muchísima fuerza y dando todo el apoyo para que esa minería ilegal desaparezca. Por eso es que la minería legal
va a ser una de las que nos ayude a combatir la minería ilegal. Creo que el tema amerita que le invitemos en una nueva ocasión para conversar a fondo sobre este tema crítico, señor gobernador. Hay dos temas de respuesta corta, señor gobernador, que la gente necesita conocer, los ciudadanos. Un tema circunstancial se dio justamente con su inauguración en el cargo, la falta de combustible en la provincia de la Azuay. De las diversas fuentes, lo que se dedujo es que hubieron problemas logísticos de organización en la importación y en la distribución del combustible. Lamentablemente, la cuerda se rompió por el lado más flaco. Azuay fue la provincia desabastecida. Y por otra parte, un tema muy cercano a usted, sus actividades se han desempeñado en el agro, y se ha presentado informes recurrentes de ARCSA sobre leche contaminada con plomo. Se ha hecho estudios en Guayaquil, Quito y Cuenca. ARCSA ha dicho que en Cuenca hay la mayor contaminación, pero no se ha dado sino informes generalistas, ninguna instrucción a la gente sobre qué comprar, qué no comprar, qué consumir, no consumir. Bueno, con esto finalizamos. Puntualísimo, y vamos por lo segundo primero. En el caso, la información no nace de ARCSA, sino de un estudio que hace la Universidad Politécnica. Así es. Esta universidad no comunica a ARCSA que hay una falta de articulación con ARCSA para poder contrastar esa información a través de estudios. Ni siquiera existe una trazabilidad para ver las muestras de cuáles son las leches que tienen estos niveles de contaminación. Un estudio de 2 años. No se ha revelado. Pero no se ha revelado nunca, es un estudio que ha hecho la universidad. Yo he pedido ya inmediatamente a ARCSA que intervenga en este tema para que primero se contraste la información de la universidad y se valide cuáles fueron los parámetros de análisis, en qué marcas de leches fueron hechas, en qué tiempo, la información salió muy suelta. Pero yo estoy sobre eso vamos a tener una información lo antes posible, he pedido que se me informe enseguida. El tema coyuntural del tema de combustible, sí, en verdad hubo un retraso en el atraco de buques de nuestra materia prima para poder tener la gasolina de nafta. Ese retraso no está sujeto a que hubo un problema de acercamiento de buques por el tema de mareas. Esto determinó que nosotros, como dependemos exclusivamente de la importación de aquello, porque no tenemos refinerías cercanas que nos puedan abastecer, entonces estamos dependiendo de aquello. Esto sí generó un pequeño retraso, pero nosotros tenemos aquí un contingente de por lo menos 3 y medio a 4 días más o menos de abastecimiento que podemos suplir aquí en Chayabamba. Lo que sucede es que se activa una noticia que por ahí se hace viral en una cantidad de espacios en donde en 9 horas desabastece la ciudad por ese pánico que entró. Entonces tuvimos ahí un proceso de reactivación, nos demoramos 2 días y medio en poder articular y salvamos el tema el fin de semana. Hay que sobre la marcha. Y esperemos tenerle con alguna frecuencia, señor gobernador. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias a ti, muy gentil, es un buen día. Declaraciones del licenciado Santiago Malo, gobernador de la provincia de La Azuay. Son las 8 de la mañana.